Урок 22. Всем привет! Добро пожаловать на урок 22. Сегодня мы будем говорить про глаголы, а именно про возвратные глаголы. Sí, hoy vamos a hablar sobre verbos y en concreto, para decir en concreto usamos a именно, tal cual. Vamos a hablar sobre verbos reflexivos. Los verbos reflexivos son aquellos en los que la acción recae sobre el mismo sujeto que la realiza. Es decir, la persona hace y al mismo tiempo recibe la acción. Es como si la acción volviera hacia uno mismo. En otras palabras, el sujeto realiza y recibe la acción. En español se reconocen por los pronombres reflexivos me, te, nos, os, se, que siempre acompañan al verbo en sus formas conjugadas. Por ejemplo, me peino, te peinas. En ruso también tenemos una especie de pronombres reflexivos, o mejor dicho, partículas reflexivas, que provienen del pronombre себя, a uno mismo, y que no se separan del verbo como en español. Además, y espero que esto sea una buena noticia, solamente tienen dos formas, с y ся. Например, por ejemplo, я расчесываюсь, ты расчесываешься. ¿De qué depende el uso de si o ся? Depende de la terminación del verbo. Si el verbo, ya sea en infinitivo o conjugado, termina en consonante, usamos ся. Si el verbo termina en vocal, usamos si. Estas partículas reflexivas siempre aparecen al final del verbo, mientras que el verbo se conjuga normalmente según su tipo de conjugación. Por ejemplo, en я расчесываюсь, el verbo termina en ю, que es la primera persona del singular, y entonces le añadimos la partícula с. En cambio, en ты расчесываешься, el verbo termina en sh, más el signo blando, que combinados representan un sonido consonántico. Por lo tanto, usamos la partícula ся. Ahora bien, ¿cuál sería el infinitivo de este verbo? Que, por cierto, al igual que en español, hay verbos que pueden ser tanto reflexivos como no reflexivos. Расчесывать sin más significa peinar a alguien. Y si le añadimos la partícula reflexiva ся, obtenemos el verbo расчесываться, que significa peinarse. Sin embargo, en ruso también existen verbos que siempre son reflexivos, aunque no siempre coincidan con sus equivalentes en español. Un ejemplo es el verbo надеяться. Es un verbo de la primera conjugación que significa tener esperanza, desear que algo se cumpla. Y bueno, se supone que ya lo conocéis desde hace tiempo, porque lo uso de vez en cuando en mis lecciones. Vamos a ver cómo se conjugan los verbos reflexivos en presente, pasado y futuro. Para ampliar el campo de práctica, vamos a conjugar el verbo reflexivo надеяться dentro de la siguiente frase. Supongamos que tenemos un amigo que se llama Luis y todo el mundo que lo conoce tiene la esperanza de que este hombre ya hable mejor el ruso, ya que lo practica mucho. Y esta es la frase inicial en presente. Я надеюсь, что Луис уже лучше говорит по-русски. Я надеюсь significa yo espero, tengo la esperanza. Уже significa ya. Лучше significa mejor. Es la forma comparativa del adverbio хорошо. Seguimos conjugando. Ты надеешься, что Луис уже лучше говорит по-русски. Она надеется, что Луис уже лучше говорит по-русски. Мы надеемся, что Луис уже лучше говорит по-русски. Вы надеетесь, что Луис уже лучше говорит по-русски. Они надеются, что Луис уже лучше говорит по-русски. Vamos a ver cómo se conjuga en pasado.
En pasado, los verbos reflexivos se conjugan igual que los verbos no reflexivos. Le quitamos la terminación ch del infinitivo, añadimos la terminación de género, masculina, femenina, neutra o plural, dependiendo del sujeto, y luego añadimos la partícula reflexiva si o ся según cómo termine la forma conjugada del verbo. Я надеялся, что Луис уже лучше говорит по-русски. Я надеялась, что Луис уже лучше говорит по-русски. Ты надеялся, что Луис уже лучше говорит по-русски. Ты надеялась, что Луис уже лучше говорит по-русски. Он надеялся, что Луис уже лучше говорит по-русски. Она надеялась, что Луис уже лучше говорит по-русски. Мы надеялись, что Луис уже лучше говорит по-русски. Вы надеялись, что Луис уже лучше говорит по-русски. Они надеялись, что Луис уже лучше говорит по-русски. Observad que el verbo gabarit está en presente de indicativo, aunque en español lo traducimos como si fuera pasado, hablara, y en subjuntivo. Esto se debe a que en ruso es muy común usar el presente de indicativo después de verbos como надеяться, esperar, думать, pensar, знать, saber, etc., cuando la acción todavía es actual y válida en el momento del habla. Es decir, aunque el verbo principal esté en pasado, el verbo subordinado puede quedarse en presente si la idea sigue teniendo sentido en el presente. Ahora vamos con el futuro. Я буду надеяться, что Луис будет говорить по-русски еще лучше. Ты будешь надеяться, что Луис будет говорить по-русски еще лучше. Она будет надеяться, что Луис будет говорить по-русски еще лучше. Мы будем надеяться, что Луис будет говорить по-русски еще лучше. Вы будете надеяться, что Луис будет говорить по-русски еще лучше. Они будут надеяться, что Луис будет говорить по-русски еще лучше. Como veis, el verbo надеяться en futuro se forma con el auxiliar буду, будешь, будет, будете o будут, más el infinitivo надеяться. Y la parte reflexiva se queda en el infinitivo sin cambios. Además, aquí, como es en futuro, he tenido que cambiar la parte subordinada para que suene más natural. Es decir, que aquí empleamos el futuro de говорить, будет говорить. Y también he cambiado уже por еще лучше, que se traduce como aún mejor o mejor todavía. Время практики. Os voy a proponer frases con verbos reflexivos en infinitivo. Lo que tenéis que hacer es poner el verbo en la forma adecuada según el tiempo y la persona. Hay, por cierto, una cosa fonética. Cuando vemos las tres letras T, S, Ya juntas, no las leemos como tsa, las leemos como tsa, ¿ok? Bueno, comencemos. Моника всегда улыбается. Я буду стараться
Практиковать русский язык каждый день. Мы старались регулярно практиковать русский. Они сомневаются, что ты будешь хорошо работать. Я не сомневаюсь, что вы уже отлично понимаете по-русски. Европейцы часто говорят, что русские редко улыбаются. Этот парень постоянно улыбался, когда вы делали доклад. Наш начальник надеется, что ты никогда не будешь сомневаться. Раньше я сомневался, а сейчас уже нет. Мы надеемся, что вы будете понимать по-русски еще лучше. Os habréis dado cuenta de que en esta práctica han salido varias palabras y expresiones que expresan la frecuencia. Всегда, каждый день, регулярно, редко, постоянно, никогда, часто. Aquí me gustaría destacar que con никогда es necesario utilizar la partícula negativa не delante del verbo. Я никогда не сомневаюсь. Вы никогда не сомневались. Они никогда не будут сомневаться. Ну как ваша практика? ¿Все понятно? Si algo no os queda claro, ya sabéis, me podéis preguntar en los comentarios. Y ahora, antes de que pasemos a домашнее задание, repasemos lo que hemos aprendido hoy. Y hoy hemos aprendido cómo se forman y se conjugan los verbos reflexivos en ruso. Hemos aprendido varias palabras y expresiones para describir frecuencia. Y también hemos aprendido que con никогда debemos siempre utilizar la partícula negativa не. Esto proviene de una regla general que dice que en el idioma ruso, con palabras negativas tipo nunca, nadie, nada, etc., se usa не, lo cual quiere decir que las estructuras correspondientes son las de doble negación. Bueno, lo iremos viendo más adelante. Y ahora os propongo repasar un poco los plurales junto con los verbos reflexivos que hemos visto en esta lección. Ya надеюсь que no os resulte demasiado difícil y nos vemos en la próxima lección. Пока-пока.